Si un banco regional de tu zona quiebra, tu ciudad quiebra. Todos hemos oído hablar de la caída de Silicon Valley, luego oímos que Credit Suisse se hundió. Son grandes bancos, pero también tuvimos el crash de las criptomonedas con Sam Bankman-Fried. Y soy lo suficientemente viejo para recordar la caída de los ahorros y los préstamos. A día de hoy, no tenemos ahorros y préstamos, se han ido. Y la gente por algún motivo cuando el pánico ha pasado olvida lo que ha ocurrido. Estos grandes bancos comerciales tienen balances corrosivos y están tan llenos de activos tóxicos como los más pequeños, debido a que están tan sistemáticamente vinculados entre sí. Como dice el secretario de Tesoro, son sistemáticamente demasiado grandes para quebrar, como lo fue Credit Suisse, serán rescatados. Por lo tanto, estos bancos gigantes que han creado estos balances que están tan sistemáticamente entrelazados entre sí, si fallecen, tendrían ramificaciones para todo el sistema financiero mundial. Es decir, eso es solo la forma más fácil de... Hay otras distinciones que se podrían hacer. Además de las diferencias entre los bancos regionales, tenemos casi 5.000 bancos regionales y 5 o 6 bancos comerciales gigantescos como Wells, JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank o Bank of America. Estos grandes bancos comerciales demasiado grandes para quebrar están más o menos respaldados y garantizados por la Reserva Federal. Mientras que el resto de los bancos, como nos dijo Janet Yellen, si no son sistemáticamente demasiado grandes, como ocurre con la mayoría, no serán rescatados aquellos donde los depositantes sean acreedores generales del banco. El dinero que se deposita realmente pertenece al banco, no a ti. Eres un acreedor del banco. Si se hunden, en lugar de ser rescatados de la forma en que el banco de Silicon Valley fue rescatado, porque muchos políticos tenían su dinero allí, además del dinero de la gran puesta en marcha de Silicon Valley. Por cualquiera que fuera la razón, lo rescataron. No deberían haber sido rescatados de acuerdo con las nuevas leyes, pero estos otros bancos, si se hunden, no serán rescatados, lo que significa que todo el dinero de los depositadores se quedará en la caja para rescatar las malas decisiones e inversiones de estos bancos. Todo lo que sobre se devolverá de forma prorrateada junto con las acciones de lo que es un banco en quiebra. Si tu dinero está en un banco como en el Banco de Hawái, que es uno de estos bancos regionales, ¿verdad? Y el de Hawái es un gran banco, como el de Pacific Western Bank. Estos son bancos regionales, por lo tanto, si tu dinero está allí, eso significa que tus ahorros van a rescatar al banco, no al contribuyente. Eso es exactamente así. Justo así, se liquida en lugar de ser rescatado. Es lo que pasó en Chipre. Es más o menos lo mismo que ocurriría en un procedimiento de quiebra, en el que el dinero se utiliza para, en lugar de rescatar a determinadas personas, compensar a todo el mundo de manera proporcional, y así... Cuando la gente deposita su dinero en el banco, piensa que les pertenece, que estará ahí cuando lo necesiten, pero en realidad no es así. Ahora bien, si el banco quiebra, repito, que serán un acreedor general, no garantizado. Eso significa que si vives en Podunk o en donde quieras que estés y tienes $500,000, tu negocio está vinculado al banco, tus nóminas están ahí, tienes empleados, tienes tus ahorros y demás, y tienes $500,000 en efectivo. Si el banco regional XYZ quiebra, ¿qué pasa con tus $500,000? Bueno, supuestamente nos dicen que $250,000 están cubiertos por la FDIC, pero los otros 250,000 irían a parar al fondo común. Así que en teoría tienes 250,000 asegurados por la FDIC. Los otros 250,000 van a parar en esencia al procedimiento de quiebra, donde se utiliza para rescatar las desigualdades del banco. Con suerte, si queda algo, cualquier cosa que quede se repartirá de manera proporcional con todas las personas que rescataron al banco. Bien, ocurre algo más cuando un banco regional, como el Banco de Hawái, cuando quiebra significa que la empresa no puede pagar las nóminas y cosas así. Por supuesto, absolutamente sus cuentas de negocio no son tratadas de manera diferente a las de sus cuentas personales. Y esto es algo que realmente da mucho miedo, sobre todo cuando te das cuenta, Robert,
de que los bancos regionales representan el 70% de todos los préstamos a las pequeñas empresas en los Estados Unidos. Durante años, desde siempre, las pequeñas empresas en este país representaron más del 40% del PIB de Estados Unidos. Por lo tanto, darse cuenta de que estos bancos que están en sus manos tienen la mayoría de las pequeñas empresas de este país es algo muy aterrador si eres dueño de una pequeña empresa y tienes tu dinero en lo que equivale a cualquier banco que no sea un banco comercial. Realmente mucha gente lo hace porque estos son los bancos y hemos hablado de esto antes. Estás hablando de los pequeños bancos que están en tu vecindario, muy cerca de los lugares que frecuentas. Bueno, los lugares que frecuentas tienen relaciones con estos pequeños bancos. Estos pequeños bancos conceden préstamos a pequeños empresarios y empresarias basándose menos en el balance y en el plan de negocio y más en las relaciones. En muchos casos, como has dicho, pasa lo mismo que cuando vas a tu bar de referencia. Muchas veces la gente va al bar de referencia en un viernes por la noche y se sienta con su camarero. ¡Hey! ¿Cómo te va? Yo entreno a tu hijo de fútbol y nos conocemos desde siempre. Esto es de lo que estos pequeños bancos realmente tratan, de las relaciones y de cómo esto ha ayudado a fomentar las pequeñas empresas en este país. Es un punto muy aterrador. Me alegro de que hayas mencionado esto, porque en realidad es probablemente uno de los mayores problemas de los pequeños bancos regionales. ¿Y cuántos préstamos inmobiliarios están más ligados a los regionales que a los grandes nacionales? Bueno, probablemente cerca del 70% de todos los préstamos comerciales, la mayoría de los bienes raíces comerciales en este país que se mantienen en los balances de esos bancos regionales. No los grandes rascacielos, pero sí casi todo lo demás. Los contratos de arrendamiento y todos los bienes raíces comerciales que se ven alrededor de tu área, la mayoría de ellos están a manos de los bancos regionales. Además, cuando sumas ciertos factores de estrés a lo que están pasando ahora, como el hecho de que en los últimos 3 años la gente haya aprendido que no necesita estar en un edificio de oficinas con el fin de ser productivos, los bienes raíces comerciales son algo que realmente se están enfrentando a un estrés severo. También tenemos el aumento de los tipos de interés. Muchos de estos contratos de arrendamiento conllevan un mayor coste, pero el aumento de los tipos de interés lo que añadirá tensión a la industria de la banca comercial, lo que afectará a los bancos regionales. Es sencillamente echar gasolina en lo que es, en esencia, un fuego que crece día a día. Y la otra cosa es que cuando yo estaba en la ciudad de Nueva York, la cantidad de espacio de oficinas disponibles era equivalente a 34 rascacielos, 34 edificios Empire State. Sí me lo creo. Mi hijo trabaja para Pricewaterhouse, que está en una de las mayores empresas de contabilidad del mundo y solo tiene que estar en la oficina 2 días a la semana. Sí, creo que eso es exactamente lo que está pasando y que la gente se ha dado cuenta de que pueden ser productivos fuera de la oficina como dentro de ella. Esto está poniendo una enorme presión sobre la capacidad, no solo respecto al servicio de estos contratos de arrendamiento. Además, ¿qué pasa cuando los contratos de arrendamiento suben? Estas empresas dirán, ¿sabes qué? Vamos a dejar ir nuestro contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa con estos préstamos que se basan en supuestos de plena de capacidad? Estamos cerca de eso y es solo una espiral. Es solo que creo que seguirá convirtiéndose en un gran problema, especialmente a medida que los tipos sigan subiendo y los arrendamientos se restablezcan. Es un problema. No es un problema que vaya a desaparecer pronto. De hecho, creo que aumentará con el paso de los meses. 34 edificios Empire State están vacíos en Nueva York. Esa es la cantidad. Tenemos otra clase de activos llamado REITs, Real Estate Investment Trust. Todos estos REITs que están asentados en las pensiones de alguien o en sus 41K están acabados. Por eso cuando estaba escuchando a esa persona diciendo, oh, no te preocupes, la Fed nos tiene, has rescatado a Silicon Valley Bank, yo dije, no creo que se haya acabado. Puedes irte preparando, esperemos que no suceda, para todo lo que viene. Personalmente soy muy pesimista, un oso gordo y peludo, que no ve cómo nos van a sacar de este lío. Como dije, cuando hablé con esa mujer, le dije, ¿qué banco tienes? Era una pregunta muy simple, ¿en qué banco está tu dinero? Ella me miró y no podía pensar, me dijo, ¿debería haber sacado mi dinero? Le dije, no había dicho nada de eso, que la pregunta era, ¿en qué banco? Y tanto en tu negocio como en el negocio del oro, la gente está sacando el dinero de los bancos e invirtiéndolo en oro en ese momento. Durante el COVID, muchas pequeñas empresas cerraron, pero Walmart y Amazon no.
son demasiado grandes para quebrar. No se atrevieron a meterse con esos tipos, pero muchos minoristas fueron sodomizados. Esto es muy similar a los fracasos bancarios regionales que se están avecinando. Como ya se sabe, hay dos tipos de estadounidenses hoy en día, los que tienen dinero y los que no. Y los primeros son más, pero los que no tienen dinero, como un amigo mío que acaba de vender su negocio, creo que le han caído casi $1,000 millones en su bolsillo. No sabe dónde esconder el dinero, Andy. Kim y yo también tenemos mucho dinero en efectivo. Tenemos que vagar alrededor en busca de lugares para mantener los $250,000 del límite de deuda. Luego tenemos a la masa de gente sin nada. Si un banco regional cae, el banco de tu esquina cae, los inmuebles dejan de servir, los empleados son despedidos y demás. Todo esto provoca que las fichas comiencen a caer, lo que causará el efecto dominó. Es interesante observar que a finales de 2022 la FDIC tenía activos de poco más de $128 billones, pero si nos fijamos en el balance de la Reserva Federal, te darás cuenta de que acaba de prestar a la FDIC $173 billones. Lo que eso me dice es que las necesidades reales de efectivo para rescatar la SVB y Signature Bank por sí solas habrían agotado con creces todos los depósitos de la FDIC. Me parece interesante que la Reserva Federal esté prestando dinero a la FDIC. Si nos fijamos en esto y si quitan de medio a los bancos comerciales, tenemos que hay aproximadamente 9 billones en depósitos en los bancos regionales. ¿Cómo es que es 128 billones o incluso $173 billones si cogemos de referencia el préstamo que les dio la Fed prestando dinero a la FDIC es un poco absurdo para mí, pero incluso teniendo esto en cuenta, ¿cómo diablos eso respalda los 9 billones en depósitos? No lo hace, y así esta ilusión de seguridad de la FDIC es algo que creo que la gente entenderá. No es más que la Reserva Federal de pie detrás de ellos, con la imprenta a la espera de destruir el valor del dólar aún más, si es que vemos más y más de estos bancos regionales fallar, que espero que lo hagan. Yo estaba en la televisión hablando con alguien, estaba diciendo lo útil que era una moneda de plata. $3 por un águila de plata. Y hoy esa misma águila de plata cuesta $35 y yo dije, ¿qué ha pasado? ¿El águila se hizo más grande o el poder adquisitivo del dólar ha bajado? Es por esto por lo que la pregunta no es acerca de que la Fed va a hacer, ni de lo que va a hacer el Tesoro, ni de lo que va a hacer Wall Street, qué puede hacer la gente ahora mismo. Porque cuando hablo de esto recomiendo el oro y la plata, pero los ojos de la gente se ponen vidriosos y no quieren tocarlo. Las monedas de oro y plata son las monedas reales sin riesgo de contraparte. Esto significa que está en tus manos, simplemente en tus manos. Espero equivocarme, pero creo que está llegando. No pueden detener lo que va a suceder ahora. No pueden. De hecho, a finales de 2022 salió un informe expedido de la Reserva Federal que decía que 722 bancos eran técnicamente insolventes a finales de 2022. Eso significa que tenían al menos 50% de su capital bajo el agua. Eso se refiere a las pérdidas que no se habían tenido en cuenta. Además, el aumento de los tipos de interés ha crecido una tensión significativa en todo esto. Aún así, si fuera a tener una estampida respecto a los depósitos donde los depositantes soliciten su devolución, lo único que habrían sido capaces de hacer en ese momento, cualquiera de estos 722 bancos, habría sido vender los activos que están bajo el agua. Es por eso por lo que vimos que en 36 horas Silicon Valley Bank terminó fuera del negocio. En realidad, técnicamente, muchos de estos bancos están bajo del agua. En ese momento, un maremoto de 30 pies nos está golpeando. En ello estamos, por lo que también está sucediendo es que el tsunami se acerca. Ahora estamos entrando en pánico y demás, pero todavía tenemos tiempo. Y aún así creo que el tsunami está llegando, espero equivocarme. Sí, bueno, desafortunadamente no creo que lo estés. Lo que mucha de esta gente está haciendo, acabas de preguntar qué se puede hacer si no comprar metales. Es lo que todo el mundo ha estado haciendo, sacar su dinero de la incertidumbre de los bancos regionales y moverlo al puñado de los bancos comerciales. En esa seguridad tenemos la liquidez diaria de las cuentas del mercado monetario que están pagando el 5%, cuando no puedes conseguir eso ni siquiera en un CD. El CD con el tipo más alto que consigas puedes acercarse a eso. Pero quedas atrapado durante un año en un banco regional que, según nos han dicho, no serán rescatados si quiebra.
Por lo tanto, tienes el riesgo del banco, no obtienes el mismo rendimiento que puedes obtener en un banco comercial. Y no tienes la liquidez diaria porque lo pones en un CD, lo que hace que estés bloqueado durante 6 meses o un año para obtener esas tasas, mientras que las cuentas del mercado monetario en ese momento están ofreciendo una liquidez diaria en un banco que es demasiado grande para quebrar. Es aterrador porque estos son los bancos que tienen posiciones masivas de derivados. JP Morgan tiene más de 50 billones en derivados. Estos son los bancos de los que todo el mundo huyó hacia los bancos regionales porque la percepción era que eran mucho más seguros de lo que siempre pensamos que eran, hasta que descubrimos que no lo son. Hay que comprar oro y plata, Robert, además de activos tangibles. Si nos fijamos en los ricos poseen activos, no tienen cuentas bancarias masivas, sino activos que les alimentan frente a los pasivos que les comen. ¿Qué puede hacer la gente? Salir de la deuda de tipo variable. Es lo primero y lo más importante a medida que suben los tipos, ya que aumenta esa deuda de tipo variable. Puedes comprar plata tan a menudo como puedas, aunque solo sean unas onzas cada vez. Quieres quitarte de en medio, pero no puedes quitarte de en medio de lo que no ves venir, por lo que si la mayoría de la gente no ve lo que viene, no puede apartarse de su camino. Si estás escuchando esto y tienes la posibilidad de poseer algunos metales preciosos, hazlo porque, como dijo Robert, es un activo que no es simultáneamente responsabilidad de otra persona. El concepto de riesgo de contraparte es algo que va a estar cada vez más y más arraigado en la psique de las personas conforme veamos a más y más bancos quebrar, ya que se entenderá lo que significa estar involucrado en un activo o en un instrumento que contiene un riesgo de contraparte. Esto es así ya que si una contraparte quiebra, ¿qué significa esto para ti y para el activo que posees y que se valora en función de la capacidad de la contraparte? Nada bueno. Eliminar el riesgo de contraparte, eliminarlo del sistema lo mejor que se pueda, es el punto de partida y dependiendo de los medios de que se disponga, habrá diferentes maneras de conseguirlo, pero creo que la eliminación del riesgo de contraparte es el objetivo principal en todo esto. Porque, ¿saben qué? Una cosa es que yo diga que el mercado de valores está sobrevalorado, o que el mercado inmobiliario está sobrevalorado, o que el mercado de bonos está sobrevalorado y es arriesgado. Todos lo son. Otra cosa es decir que el dinero que estás guardando para tu negocio, para tu familia en tu plan 529, para la educación de tus hijos, está en una posición muy precaria dentro de lo que asciende a casi 5,000 bancos que han sido la columna vertebral de la economía de Estados Unidos durante mucho tiempo. Estos son los bancos regionales. Sí, señor, es correcto. Y todos los empleados que trabajan allí. Correcto. Absolutamente. Y todos los préstamos que se tienen, si eres un agricultor y tienes todo el dinero que tienes y los préstamos que tienes para plantar tu campo y cosecharlo y comprar la cosechadora y todas esas cosas, la cantidad de crédito que se necesita para llevar una barra de pan al mercado es extraordinaria. Si lo piensas, el agricultor que recurre al banco regional tiene un préstamo o una línea de crédito para comprar la cosechadora, para comprar el gasóleo, para comprar las semillas, para plantar el campo. Cuando cosechamos el trigo, se lo damos a una empresa de transportes que tiene préstamos de bancos regionales para los camiones y el gasóleo. Luego se transporta el molino, que tiene préstamos con el banco regional sobre las operaciones, empleados y demás. Luego vuelve a la empresa de transporte una vez refinado, que tiene préstamos, y luego va a la tienda de comestibles o al panadero que tiene préstamos para gestionar su panadería y el dinero en los bancos regionales para gestionar la misma. Luego eso va a la tienda de comestibles. De nuevo, se necesita un camión. La cantidad de diésel que se necesita para plantar trigo, convertirlo en pan y llevarlo a la tienda de comestibles es extraordinaria. Lo que Andy está diciendo es que si un banco regional de tu zona quiebra, tu ciudad quiebra con él porque no hay más crédito en el mercado. Cuando esto sucede se entra en depresión y eso es ante lo que todos estamos sentados. Estamos sentados en el borde, no de una recesión, sino de una posible gran depresión. Esa es mi preocupación. Lo que hace que me pregunte, ¿será posible terminar viendo a gente pronto con carretillas repletas de dinero en efectivo porque se haya devaluado demasiado al imprimirse tanto? Esto ciertamente tendrá un profundo efecto en el valor del dólar, pero como hemos comentado antes, estamos ante una creciente cohesión en todo el mundo de países que se están uniendo contra la hegemonía de Occidente. A fin de cuentas, tenemos el dólar como moneda de reserva mundial. Lo más importante es el hecho de que Arabia Saudí y la OPEP cotizan el petróleo en dólares.
Si eso termina, y parece que va a terminar basado en todos los movimientos y en las piezas que se están poniendo en su lugar, ¡bang! De un plumazo. Y de ahí está tu tsunami. Ahí está tu maremoto de 30 pies de dólares que golpeará nuestra costa cuando esto sucede. Se convierte en hiperinflación. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.